oh Dios, por los propósitos grandes y maravillosos que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te queremos dar gracias por esa presencia tuya en nuestras vidas. Te queremos dar gracias, oh Dios, por lo que tú vas a hacer en nosotros en esta mañana. Gracias por esa presencia, Espíritu Santo, en medio nuestro. Gracias porque tu presencia trae la gloria del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nuestros corazones están preparados, oh Dios, para que tú enriquezcas nuestras vidas, para que tú pongas en nuestro corazón la palabra que necesitamos para vivir, el aliento que necesitamos para vivir no en agonía ni preocupados, sino para vivir en victoria con gozo. Tu palabra dice que el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y sabemos, oh Dios, que es lo que tú procuras y es lo que tú produces en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias en esta mañana con otro fuerte aplauso. Bendecimos a tu nombre. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Muy bien. Si usted puede decir gloria a Dios, entonces la gloria de Dios va a venir a su vida. Cuando usted diga gloria a Dios, está creyendo en eso. Quiero compartirles una palabra, una reflexión vamos a tener en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y en estos 4 versículos hay una realidad, hay algo que ocurrió con un propósito en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En estos 4 versículos se dice que Él fue probado por Dios y fue tentado por el diablo con un propósito. Y ese propósito es el que el Espíritu Santo va a revelarnos al corazón en esta mañana. Dice la palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 hasta el 4. Dice la palabra así: entonces Jesús fue llevado, diga conmigo, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Dice la palabra que Jesús fue llevado, fue impulsado, fue trasladado, fue motivado para estar en el desierto. Y todo esto que aquí es narrado tiene un sentido. Fue llevado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Y de la misma manera como Jesús fue guiado, impulsado por el Espíritu para estar en un determinado lugar, en este caso el desierto, también el Espíritu Santo quiere impulsar y llevar nuestras vidas a donde a nosotros le conviene. Y lo que a nosotros nos conviene lo tiene más claro Dios que nosotros mismos. Dios conoce mucho mejor nuestro futuro que lo que nosotros conocemos nuestro presente o nuestro pasado. Dios tiene perfectamente claro qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Diga conmigo, Dios tiene claro lo que va a hacer con mi vida. Dígalo de nuevo, Dios tiene claro lo que va a hacer con mi vida. Y lo que Él tiene para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Esa es su voluntad. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito, para ser tentado. Para ser tentado. Así dice la palabra, que fue llevado con un propósito para ser tentado. La palabra que ha sido traducida como tentado es una palabra que en el idioma del Nuevo Testamento, que es el griego, esa palabra es peirazo. Y esa palabra peirazo significa no solamente ser tentado, sino que también tiene otro significado. Significa ser probado. Entonces, Jesús fue llevado al desierto para ser probado, pero el único que prueba es Dios.
Dios prueba y el diablo tienta. Pero no hay dos palabras diferentes en el griego. No hay una palabra para tentar y otra palabra para probar. Es la misma palabra, peirazo. Peirazo prueba y peirazo tienta. Entonces, dependiendo del contexto en el cual se esté hablando, o dependiendo de quién esté ejerciendo la acción, entonces significará o prueba o significará tentación. Cuando es Dios quien está interviniendo en tu vida para producir algún propósito, entonces es prueba. Dios te está probando. Pero cuando es el enemigo quien está obrando en tu vida, creando circunstancias para incitarte a pecar o provocar el pecado en tu vida, entonces te está tentando. ¿Está claro, verdad? Gloria a Dios. Qué gente inteligente tenemos en esta mañana. Entonces dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o ser probado. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios al llevar a Jesús al desierto? ¿Por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Dice, para ser probado o para ser tentado por el enemigo. La prueba de Dios se convirtió en una tentación del diablo, pero ¿para qué lo llevó Dios allá? ¿Qué necesitaba Dios descubrir? Generalmente nosotros, los hijos de Dios, somos probados porque Dios quiere, según la palabra, a través de la prueba, saber lo que hay en nuestro corazón. O mejor, para que nosotros sepamos lo que hay en el corazón nuestro. Pero, ¿acaso Dios no sabía qué había en el corazón de Jesús? La prueba de Jesús y la tentación que se produjo por causa del enemigo no tenían el propósito de parte de Dios de saber Dios qué había en el corazón de Jesús, porque Dios conocía perfectamente a Jesús. Él no tenía que probar su corazón, no tenía que escudriñar bien su corazón para ver qué había allí en el corazón de Jesús. La prueba de Jesús tenía una intención diferente. La prueba de Jesús tenía la intención de darnos un ejemplo perfecto de cómo nosotros vivir la vida cristiana y cómo nosotros podemos resistir al diablo. Entonces, el propósito de la prueba de Jesús no era que Dios estuviese escudriñando allí en el corazón para ver qué había en el corazón de Jesús, porque Él tenía toda la certeza de lo que había en Él. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, los cielos abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y una voz del cielo, la voz del Padre, dijo: este es mi Hijo en quien yo tengo contentamiento. De manera que no había ninguna duda de Jesús con relación, de Dios Padre con relación al corazón de Jesús. Dice: este es mi Hijo amado en el cual mi alma se complace. Entonces no tenía duda acerca del corazón de Jesús. Pero lo que él sí quería probar, lo que quería producir con esa prueba de Jesús, era una enseñanza, no para Jesús, sino para nosotros, para la iglesia. Amén. Por medio de esa prueba, él quería enseñarnos a nosotros cómo vivir nuestra vida cristiana y cómo resistir al diablo. Entonces, ¿cuál era el propósito? Cómo vivir la vida cristiana y cómo resistir al diablo. Repítalo: cómo vivir la vida cristiana y cómo resistir al diablo. Ese era el propósito. Enseñarnos a vivir nuestra vida cristiana y cómo resistir al enemigo. Porque en la mayoría de las circunstancias de nuestra vida cristiana, el enemigo va a estar por allí. El enemigo va a estar por allí estorbando, estropeando, tratando de impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero Él está vencido. Él está vencido y Dios te enseña que Él está vencido. Y te ha dado armas poderosas, para que tú puedas vencer. Te ha dado, uno, la oración, y te ha dado, dos, la palabra. Eso es lo que vamos a estar mirando, enfatizando en la palabra, precisamente. Dios prueba a sus hijos para conocer su corazón, pero Dios no estaba probando a Jesús para conocer el corazón de Jesús. La palabra dice en Hebreos capítulo 1, versículo 9, cuando Dios introdujo a Jesús, el primogénito, cuando Dios introdujo a Jesús, el primogénito, al mundo, Dios dijo de él: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hebreos capítulo 1, versículo 9, al introducir Dios al verbo haciéndolo carne, dijo de él: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. De manera que nunca se podrá encontrar
en el corazón de Jesús ninguna injusticia, ni nunca se podrá encontrar en el corazón de Jesús ninguna tendencia pecaminosa. ¿Okay? Entonces, nada de eso está en el corazón de Él. Su corazón es perfectamente limpio y su corazón es perfectamente puro. De manera que el propósito de Dios con la prueba de Jesús o la tentación del enemigo era enseñarnos cómo vivir nosotros la vida cristiana y cómo resistir al diablo. La Biblia dice también que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De manera que Él permanece igual. No hay ninguna diferencia. No hay necesidad de ser probado. No va a ser probado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero hay otra cosa también interesante, que no solamente es el Hijo de Dios, sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. De manera que en Hebreos dice que al principio Dios habló al mundo a través de los profetas, pero ahora en estos tiempos postreros Él nos habla a través de Jesucristo su Hijo. O sea que Jesucristo, el verbo de Dios, es la palabra de Dios, y Dios nos habla, la palabra nos habla por la palabra. Cuando Dios nos está hablando por la palabra. Cuando Jesucristo está hablando, cuando usted y yo estamos reflexionando, meditando todo lo que Jesús dijo allí en los evangelios, es Dios quien nos está hablando por su palabra. Es la misma palabra de Dios que está siendo revelada a nuestra vida. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es lo que nosotros necesitamos para vivir. Para vivir lo que nosotros necesitamos es la palabra. Puesto que eres Dios, le dijo, dice, puesto que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive usted? ¿De qué es que usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted utilice? ¿Qué es lo que Dios quiere de que usted se alimente para que pueda vivir la vida cristiana? La palabra. La palabra. La palabra. Usted no necesita sino la palabra. Usted necesita al Espíritu Santo que ya está en su vida, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y necesita la palabra. Con la relación, con la intimidad con el Espíritu Santo y la revelación que el Espíritu Santo trae a su vida de la palabra, usted puede vivir totalmente victorioso. Espíritu Santo y palabra es el legado que Dios le ha dejado para que usted pueda vivir en victoria. Diga conmigo, Espíritu Santo y palabra. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios es revelada en nuestra vida por el Espíritu Santo. Y la palabra tiene que ser revelada, porque si la palabra no es revelada, entonces se convierte la palabra solamente en una fuente de conocimiento, un conocimiento que la mayoría de las veces es solamente un conocimiento mental o intelectual, y no produce cambio. La palabra produce cambio solamente cuando el Espíritu Santo la revela a tu vida. Cuando tú abrazas la palabra, cuando tú estás meditando en la palabra y el Espíritu Santo te está hablando, aun cuando no estés escuchando la voz, pero Él está tratando contigo y está revelando la palabra, tú comienzas a encontrar una cosa allí en la palabra, te gusta la palabra, comienzas a creer en eso que te está la palabra diciendo. En ese momento la palabra está dejando de ser logos, o sea, una palabra impresa en un papel, y se está convirtiendo en vida para tu propia vida. Se está haciendo rema. Se está haciendo palabra revelada, conocimiento revelado. Pero tú necesitas el Espíritu Santo que está en tu vida y la palabra que la tienes allí cerquita. Y no solamente, ¿cuántos tienen la palabra aquí? Yo quiero ver a algunos que no tengan la Biblia, pero que tengan la palabra. Ok, usted tiene la palabra allí en su Biblia, pero allí en su Biblia no le va a producir ningún resultado. La palabra tiene que ser puesta ¿dónde? En su corazón. Cuando la palabra es puesta en su corazón, se convierte en la espada que va a utilizar el Espíritu Santo para defenderlo, para alertarlo, para defenderlo, para cuidar, para protegerlo. ¿Con qué lo va a proteger? Con la palabra. La palabra tiene autoridad. Dios prueba a sus amados para conocer su corazón. La palabra dice que
habla del caso de Abraham, allá en Génesis capítulo 22, versículo 1, dice que Dios quería conocer el corazón de Abraham, y después de haberle dado un hijo a Isaac, le dijo: necesito que me sacrifiques a tu hijo. Tremenda prueba. Mario, necesito que me sacrifiques a Natalia. Yo creo que tu cuerpo comienza a temblar, Señor. Comienzas a reprender al diablo, te reprendo. Porque tú no puedes creer que Dios te esté pidiendo eso. Pero Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo eso. Y entonces, pero Dios estaba cumpliendo un propósito con esa petición que le había hecho Abraham. Y de allá del sitio donde estaba, lo llevó a un monte que se llama el Monte Moriah, donde en un tiempo estuvo construido el templo de Jerusalén, pero que ahora no está allí. Entonces lo llevó hasta ese monte. Y él preparó el sacrificio, preparó las piedras, ató a su hijo porque lo iba a sacrificar, y cuando estuvo a punto de cometer el sacrificio, la voz de Dios le habló y le dijo: detente, no hagas eso porque ya he conocido tu corazón. O sea, Dios te va a colocar en pruebas para conocer tu corazón. Pero la prueba de Jesús no tenía el propósito de probar su corazón, sino de enseñarnos a nosotros cómo vivir en la victoria que Cristo conquistó para nosotros. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, y usted verá cómo que Dios prueba. Deuteronomio capítulo 8, dice versículo 2, Deuteronomio 8:2, ¿lo tienen? Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Las pruebas que Dios coloca delante de sus hijos, delante de sus amados, tienen el propósito de descubrir el corazón de sus hijos. ¿Pero para qué? Para decir: Dios, eres perverso, mira lo que hay ahí en tu corazón. No, para sanar tu corazón, para limpiar tu corazón, y para que tu corazón esté limpio como una vasija donde Dios pueda derramar toda su gloria. Para eso son las pruebas. Dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando la paciencia ha hecho totalmente su trabajo, entonces seréis perfectos y cabales y no tendrán falta de ninguna cosa. De manera que la prueba de la fe siempre está encaminada. La prueba de la fe está encaminada por Dios a producir un efecto en tu vida, a producir un aspecto del carácter de Dios en tu vida. Siempre que te encuentres en una dificultad, comienza de inmediato a pensar que la dificultad en la que te encuentras no es un castigo en el que Dios te metió, o es alguna cosa que el diablo está trayendo sobre tu vida, o es que Dios se olvidó de ti y apartó sus ojos de ti, porque Dios te dice en su palabra: he fijado mis ojos sobre ti y te haré entender y te enseñaré el camino en el que tienes que andar. De manera que las pruebas de Dios nunca serán una evidencia de que Dios se ha apartado de nosotros. Las pruebas de Dios significan que Dios está muy atento de nosotros y quiere producir cambios en nuestras vidas. Algunas veces es elevar el nivel de nuestra fe. Algunas veces es producir algún aspecto del carácter de Dios en nosotros, porque Dios trabaja todos los días en nosotros, formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Todas las cosas por las cuales nosotros pasamos tienen el propósito de formar el carácter de Cristo en nuestra vida, edificar nuestra fe. Jesucristo era hombre de fe. Jesucristo no miraba nunca las circunstancias.
Jesucristo no tenía que orar por los enfermos. Jesucristo no oraba por los enfermos. Jesucristo declaraba a los enfermos sanos. No tenía que orar por los muertos, los declaraba vivos, le daba la orden de vida. Pero porque su vida de oración en secreto era profunda. Y entonces cuando llegaba ante las circunstancias no tenía que orar, solamente tenía que tomar la autoridad y reprender eso que se ponía al propósito de Dios en su vida. Y así usted y yo tenemos que actuar. Cuando hay alguna circunstancia que usted sabe que no viene de Dios, o sea, que no está produciéndose de parte de Dios para dañarlo, entonces tiene que ser, si es de Dios, Dios la está produciendo para edificar alguna parte de su vida, edificar su fe, para que usted se levante, para que usted pueda declarar, para que usted pueda usar la palabra, para que pueda declarar cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida. Primera carta a Juan dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nosotros tenemos la confianza y estamos seguros de que hemos pedido conforme a la voluntad y estamos seguros de que Él nos oyó, entonces también tenemos que estar seguros de que las respuestas a esas peticiones van a venir. Entonces, todas las cosas, todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurra en nuestras vidas, tiene el propósito de edificar nuestras vidas. Dios no nos llamó para destrucción. Dios no nos llamó para que estuviésemos enfermos. Dios no nos llamó para que muriésemos de enfermedad. Dios no nos llamó para que viviésemos en miseria, viviésemos en escasez, viviésemos en pobreza. Dios no nos ha llamado para ninguna de esas cosas. Esas son las cosas que el diablo hace, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vida en abundancia. Diga conmigo, vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere producir en su vida. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Y usted tiene el poder y la autoridad que Cristo le ha delegado. Y le ha entregado su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio, cuando Dios estaba por crear todas las cosas, ya era el verbo de Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios en nuestra vida. Y ese verbo que se llama Jesucristo, el verbo que todavía no se llamaba Jesucristo, pero que ahora se llama Jesucristo, cuando se hizo carne, ese verbo está dentro de usted. O sea, usted tiene el verbo de Dios en su vida, usted tiene la palabra de Dios en su vida, y usted tiene el Espíritu Santo en su vida. De manera que usted es en Cristo más que vencedor. Por encima de cualquier circunstancia, usted es más que vencedor. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero usted tiene que creerlo y confesarlo. Tiene que creerlo aquí en su corazón. O sea, haga que esa palabra sea rema allí en su vida. Comienza a creer y comienza a declarar. Dios dice en su palabra, la palabra dice, Romanos capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para que la justicia sea firme, pero con la boca se confiesa para que la respuesta de Dios venga. ¿Amén? O sea, usted cree en el corazón para justicia, ya usted creyó en su corazón. Ya usted sabe que es un hijo de Dios. Ya usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo. Y ya usted conoce la palabra. Y eso que sabe, que tiene allí en su corazón, entonces usted ahora lo convierte en palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios decía la palabra y el Espíritu iba construyendo. Dios hablaba la palabra y el Espíritu iba construyendo. Igual ahora. Usted dice la palabra y el Espíritu la hace. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Amén. Amén. La palabra no está lejos. Usted tiene que tenerla ahí en su corazón. Y tiene que creerla, y tiene que declararla, y tiene que vivir por esa palabra. Ahora dice que
el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Y por qué lo llevó al desierto? ¿Qué quiere significar que fue llevado al desierto? Yo le pregunto, en el desierto usted encuentra yuca, ñame, arroz, en el desierto encuentra agua, encuentra Lipton tea. Dígame qué encuentra en el desierto. En el desierto usted no encuentra nada. En el desierto no hay vida. Ahora, ¿por qué llevó el Espíritu Santo a Jesús en el desierto? Porque allí en el desierto de Jesús, y en el desierto en el cual Dios a veces nos coloca, ahí no dependemos de lo que haya, porque en el desierto no hay nada. Diga conmigo, en el desierto no hay nada. Y entonces te toca depender de la fe, te toca depender de la palabra, te toca depender de tu confianza en Dios. Para eso fue llevado al desierto. Y allí Jesús se sostuvo en el desierto con la palabra. Y tú y yo en el desierto estaremos declarando la palabra. Y cuando digas la palabra, entonces las circunstancias del desierto desaparecen y el autor de las circunstancias adversas a tu vida, tiene que irse. Porque cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, Él refutó al diablo con la palabra y le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo atrevido en algún momento también le dijo: sí, pero también está escrito, porque el diablo conoce algunas veces, conoce algo de la palabra. La diferencia es que la palabra que el diablo conoce no tiene revelación. Y usted tiene la palabra revelada. De manera que usted tiene que llenarse. Usted y yo tenemos que ser llenos de la palabra. Porque el enemigo sabe lo que la palabra dice. El enemigo sabe a dónde Dios le ha llevado y a dónde Dios le ha colocado. El enemigo sabe que usted sabe que Él fue derrotado. Él obra también con base en lo que la palabra dice. Y Él puede llevarte a alguna circunstancia que tú no deseas si tú no conoces la palabra que el Espíritu Santo va a utilizar como un arma para defender. El diablo te dijo: escrito está, tus ángeles acudirán y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Y le citó otra palabra. Pero Jesús le dijo: eso es verdad, pero también está escrito. O sea que la victoria está en la palabra. Y usted tiene que declarar la palabra. Ahora, cuando Jesús salió de la prueba, Él lo único que hizo fue declarar la palabra. No hubo terremotos, no hubo temblores, no hubo milagros, no hubo manifestaciones sobrenaturales. Lo único que había en ese lugar era Jesucristo, el diablo y la palabra. La presencia del Espíritu Santo, quien lo llevó. De manera que usted solo necesita declarar la palabra. No, pero es que yo todavía me hace falta mucho, porque yo no tengo tanta llenura del Espíritu Santo. Yo no conozco sino apenas 2 versículos. Declare esos versículos. Declare eso que se sabe. Hable la palabra. Los versículos esos que usted conoce son los que en este momento tiene, y esos versículos son la semilla de una vida fructífera en el conocimiento de la palabra. Lo que tiene a la mano, eche de esas cosas. Tome esas cosas, agarre lo que tiene, utilice lo que tiene y búsquese y enriquezcase con el conocimiento de la palabra revelada a su corazón. Cuales tú puedas beneficiarte. En ese ámbito, en el desierto, solo dependes de tu fe, solo dependes de tu confianza y solo depende de Dios y de su palabra. Solo tienes eso. ¿Cuántas personas han pasado por desiertos? Dios te lleva al desierto. Dios permite que entres en desierto. Y Él allí se manifestará. Él solamente está esperando que tú declares, que tú creas la palabra, que tú creas la palabra que Él te ha dado y que comiences a confesar la palabra para poder hacer. El Espíritu Santo no hizo hasta cuando Dios dijo la palabra. El Espíritu Santo no creó hasta cuando Dios habló la palabra. De la misma manera, el Espíritu Santo no hará nada en tu vida en favor tuyo hasta cuando tú declares la palabra. ¿Amén? Tú
declaras la palabra. En tu enfermedad, tú declaras la palabra. Yo sé que ciertamente Cristo llevó mis enfermedades. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Allí en la cruz fue crucificado y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces esa es la palabra que tú necesitas cuando estás enfermo, y esa palabra es la que vas a declarar. Y vas a llenar tu cuerpo de esa palabra y comienzas a hablar esa palabra, y esa palabra se hace rema. Quizás al principio no la crees tanto, pero te aferras allí, te aferras y declaras esa palabra, y declaras esa palabra, y declaras esa palabra, y la sanidad se tiene que producir allí en tu vida. Amén. La sanidad se produce allí en tu vida. El problema se resuelve cuando tú comienzas a hablar contra el problema, la palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte que está delante de ti: quítate y échate en el mar. Y si no dudas en tu corazón, sino que crees que va a ser hecho lo que tú estás diciendo, lo que tú estés diciendo, eso te será hecho. Amén. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que creer. Habla la palabra. Declara la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Escrito está. Gloria a Dios. Las pruebas tienen la intención de fortalecerte en las áreas que tú necesitas. Dice que fue tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó para que fuera tentado por el diablo. El diablo. Usted sabe que el diablo no se llama diablo. El diablo no se llama diablo. Diablo no es un nombre. Diablo no es un nombre propio. Diablo es un adjetivo. Diablo significa, diablo es una traducción que se hizo del griego de la palabra diabolos. Y diabolos significa acusador, calumniador. De manera que usted y yo podemos estar cumpliendo las mismas funciones del diablo cuando nosotros estamos acusando y estamos calumniando. Y usted mira allí en la Biblia y encuentra, yo le voy a dar una cita que no le voy a leer, pero usted sí la puede buscar. Anote la cita, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Y en estas tres citas se dice diablo para significar una acción que estaban cumpliendo los humanos. De manera que usted, cuando usted está calumniando, o cuando usted está acusando, o cuando usted está juzgando, y cuando usted está murmurando, usted está diabolizando. El nombre del diablo no es diablo. El diablo se llama Satanás, pero su nombre es Satanás. Pero el diablo es una acción que él ejecuta. Bueno, el acusador fue quien lo llevó, fue quien lo tentó allí en el desierto. Cuando Jesucristo fue colocado allí en el desierto, fue puesto en el desierto, el Espíritu Santo estaba pensando en la iglesia. O sea, Dios llevó por medio del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, a Jesucristo, lo llevó al desierto, no pensando en Jesucristo, sino pensando en la iglesia. Pensando que el ejemplo ese de la prueba de Jesús y de cómo salió de esa prueba fuera un ejemplo para que nosotros aprendiésemos a vivir con éxito la vida cristiana y para que aprendiésemos a resistir la tentación del diablo. Jesús no hizo milagros para resistir al diablo. Jesús lo único que hizo fue, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Declaró la palabra. Pero no la declaró así bajito. Escrito está. Mamá, que cuando vengan las cosas esas que algunas veces te vienen, entonces tú te levantas y tú le ordenas a eso que viene
a ese tipo de pensamientos y de emociones dentro, le dice, escrito está, Cristo me llamó para sanidad y por sus llagas yo fui sanada, de manera que yo en esta hora me declaro sana. Y comienzas a caminar en sanidad. Comienzas a caminar en sanidad. Y creo que esa fue la experiencia también de Henry, como Dios también la ha ido sacando y nos ha ido sacando a nosotros de muchas diferencias, de muchas circunstancias difíciles. Muy bien. Y el diablo le dijo, el acusador le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, el diablo no tenía ninguna duda de que él era el hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, puede también traducirse, puesto que tú eres el hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el diablo no tenía ninguna duda de que Jesucristo era el hijo de Dios. Él sabía que era el hijo de Dios. Es más, los demonios mandados por Satanás, cuando veían a Jesucristo, le decían, tú eres el hijo de Dios, has venido antes de tiempo para atormentarnos. O sea, que ellos sabían. Los demonios sabían. Si los demonios sabían era porque el diablo les había comunicado. Ellos sabían que Jesucristo era el hijo de Dios. Es el hijo de Dios. De manera que esa expresión, si eres hijo de Dios, puede también traducirse, puesto que tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué implicación hubiera tenido para la vida de Jesús que Jesús le ordenara a las piedras convertirse en pan? ¿Qué hubiera significado para Jesús? ¿Y qué hubiera significado para nosotros? Que Él hubiera obedecido a Satanás ordenándole que convirtiera las piedras. La obediencia de Jesús a lo que Satanás le decía, el acusador le decía en ese momento, era ir en contra del propósito de Él, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Y si vino para deshacer sus obras, no podía convertirse en alguien que obedecía a sus órdenes. Jesús podía hacer eso. Y evidentemente hizo cosas mucho más grandes que esas. Multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino, sanó a los paralíticos, a los enfermos, echó fuera demonios, resucitó a los muertos. O sea, hizo cosas mucho más grandes que esas. Pero todas las cosas que Él hizo no fue porque el diablo le ordenaba, sino porque Él obedecía la voz de su Padre. Amén. Amén. Él era obediente al Padre. Y todo lo que hacía era producto de esa obediencia a su Padre. Él tenía hambre, pero su comida no era esa. O sea, una persona después de 40 días de ayuno está casi muerta. 40 días de ayuno es una cosa fuerte. La persona está abatida, está totalmente debilitada. Algunas personas, o sea, la persona se está muriendo. 40 días de ayuno sin agua siquiera, la persona se está muriendo. Pero Jesús dijo que no era el pan lo que sostenía su vida, sino la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el pozo de Samaria y llegó la mujer samaritana y Él comenzó a hablar con ella, sus discípulos se fueron a buscar comida a la población más cercana. Y cuando llegaron, encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana y le dijeron, maestro, ya trajimos la comida. Y entonces Él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos pensaron, ¿quién le habrá traído comida? Y entonces Él les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Entonces no era el pan físico lo que motivaba su vida, era el pan espiritual, era la obediencia a Dios lo que determinaba su conducta. Y así tiene que ser con nosotros. No estoy diciendo que usted no coma, claro que puede comer. Usted necesita comer, usted y yo necesitamos comer. Pero lo que nosotros necesitamos, más que el pan físico, es el pan espiritual, el pan de la palabra. De eso es de lo que nosotros verdaderamente nos alimentamos. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios?
no solo de pan. Lo que respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos enseñó Jesús con eso? ¿Qué fue lo que nos dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Nos enseñaba Jesús en ese momento, y para eso fue que el Espíritu Santo lo llevó a esa prueba, para que se produjeran esos hechos que quedaran escritos allí en la Biblia, que usted y yo tenemos. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era, estaba hablando de la importancia de la palabra para vivir exitosamente la vida cristiana. Usted no puede vivir como cristiano en victoria. Usted no puede vivir como cristiano en victoria si usted está divorciado de la palabra de Dios. Usted tiene que tener la palabra guardada allí en su corazón. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, habla de la palabra como la espada del Espíritu Santo, que utiliza. ¿Para qué se usa una espada? Para defenderte, para atacarte, ¿verdad? O sea, la espada que el Espíritu Santo va a usar en tu vida es la palabra de Dios que tú tengas guardada dentro de tu corazón. O sea, Dios no va a usar el Salmo 91 que tú tienes abierto allí en la casa. Dios no va a usar la oración que tienes escrita en un papelito guardada en la cartera. Dios no va a usar nada de eso. Dios va a usar la palabra que tú has creído y que has guardado en tu corazón. Si tú has creído la palabra, se guarda en tu corazón. Si tú apenas conoces la palabra y no tienes intención de vivir bajo la autoridad de esa palabra, la palabra se quedó ahí en tu mente. Y lo único que te hace es traer instrucción, pero no produce transformación. Entonces la palabra que Dios usa, que el Espíritu Santo usa, que se convierte en la espada del Espíritu Santo, es la palabra que tú tienes guardada allí en tu corazón. Y en el corazón se guarda la palabra que yo quiero obedecer. Cuando yo conozco la palabra, pero no tengo la más mínima intención de obedecerla, de creerla, creer es obedecer. Cuando yo tengo la palabra y no tengo la más mínima intención ni de creerla ni de obedecerla, entonces la palabra nunca se guardará en mi corazón. En mi corazón yo guardo lo que tengo intención de hacer. En mi corazón guardo lo que yo tengo intención de hacer. O sea, allí en tu corazón tiene que estar guardada la palabra que va a traer la victoria para tu vida. Jesús estaba enseñando cuando dijo eso, que la palabra es de vital importancia para que tú puedas vivir la vida cristiana. Dios dice en su palabra que el justo vive por la fe. ¿Cuántos saben que el justo vive por la fe? O sea, usted no vive de sus relaciones sociales. Usted no vive de sus relaciones políticas. Usted no vive de las relaciones con sus amigos. Usted no vive de que tenga buena suerte. Usted no vive de que usted es tal cosa, de que tiene apellido. No, usted como cristiano de pronto antes vivía por eso, pero cuando usted nace como una nueva criatura, cuando es un hijo de Dios que nace de nuevo, entonces usted ahora vive por la fe. La fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice, la fe es por el oír de la palabra. El justo vive por la fe, pero la fe se fundamenta en la palabra. Entonces, fe y palabra están íntimas, están relacionadas, y eso es lo que usted necesita. Usted y yo necesitamos palabra que produzca fe, palabra que produzca fe, palabra que produzca fe. Pero la palabra sola, sin intención de creerla ni de obedecerla, no produce fe. Simplemente produce conocimiento. Pero yo necesito que la palabra produzca fe en mi vida. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra vives y por la palabra resistes al diablo. Por la palabra vives y por la palabra resistes al diablo. Efesios 6:17 habla de lo que yo le he estado diciendo. Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dios dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que ser la palabra con relación a nosotros? Escasa, un poquitico de palabra, 2 centímetros de palabra. ¿Cómo tiene que ser la palabra en la vida de un creyente? Abundante. La palabra tiene que morar abundantemente en la vida de un creyente. Usted tiene que estar lleno de la palabra. Por la palabra usted vivirá todos los días de su vida. La palabra. More abundantemente, more en abundancia la palabra de Dios allí en tu corazón. El salmista conocía eso. En el Salmo 119, en el versículo 11, el salmista dijo, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. ¿Dónde tiene que estar colocada la palabra? ¿Dónde? La palabra que quieres obedecer, la palabra con la cual quieres vivir en victoria. ¿Dónde tiene que estar guardada? En tu corazón. El corazón es el depósito donde se guardan las cosas que yo quiero obedecer. Jesús dijo que cuando una persona mira a una mujer para codiciarla, ya, aun cuando no se haya acostado con ella, porque no le pertenece, dice, ya adulteró en su corazón. Porque allí en el corazón están guardadas las cosas que nosotros hacemos. Allí en el corazón están guardadas las malas actitudes, los resentimientos, todo lo malo está guardado allí en el corazón. Dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero ahora Dios quiere limpiar tu corazón. Quiere que en vez de todas esas cosas negativas que han estado allí en tu vida y que te han llevado a la derrota, ahora en tu corazón esté la palabra de Dios, que la palabra comienza a limpiar tu corazón y en vez de derrota obtenga victoria, en vez de enfermedad obtenga sanidad, en vez de pobreza obtenga riqueza, en vez de desventura obtenga siempre gozo y paz ahí en tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si cuando uno habla del corazón las personas están así como quietecitas. ¿Ah? Voy a entender que estoy hablando al corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están creyendo? ¿Cuántos están sabiendo que esto es lo que Dios está produciendo? Ok, muy bien. Por la palabra vives y por la palabra resistes al diablo. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo venció Jesús la tentación? En lo que hemos visto. ¿Cómo la venció? Con la palabra. Lo único que hizo fue declarar la palabra. Sí. ¿Y cómo vas a vencer tú la tentación? La palabra. Todo aquello que esté tentándote, todo aquello que esté incitándote, provocando a que tú entres en desobediencia o caigas en pecado, eso es una tentación. Y esa tentación tú la vas a vencer por la palabra. Busque primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera a los Corintios. Primera Corintios 10, 13. Dios dice en su palabra así. 10, 13, 10, 13. Primera a los Corintios 10, 13. Dios dice en su palabra. ¿La tienen? Dios dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí, o sea, el diablo las incita, las provoca, pero realmente nacen de ti, están dentro de ti, ¿verdad? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, diga, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, te dará la salida para que puedas soportarla. ¿Y cuál es la salida que Dios te da para que salgas de la tentación? Esa es la salida. Dios te va a dar la salida. Va a recordar la palabra. Va a moverte. Y si hay una palabra
Y si la tentación vas a vencerla con una palabra que tú no conoces, entonces tú te vas a la Biblia y le pides al Espíritu Santo que te muestre la palabra que está relacionada con esa tentación. Y cuando el Espíritu Santo te la muestre y tú la leas y tú la conozcas y comiences a meditar en ella y te apropies de esa palabra, entonces comienzas a declararla y la tentación tendrá que ser vencida. O sea, Dios te dará la salida, te dará la palabra para que puedas vencer toda tentación. Muy bien. Yo tengo por aquí una lista y le voy a pedir a la hermana Gavina. ¿Gavina está por ahí? Sí. Una lista de algunas tentaciones en las cuales nosotros podemos caer. Y como yo sé que la tentación la venzo por la palabra, entonces voy a mirar alguna de estas tentaciones. Entonces Gavina le va a repartir a cada uno de ustedes una lista de tentaciones y usted coja esa lista y ahí tiene las citas con las cuales vencer esas tentaciones. ¿Usted cree que el cristiano puede ser sometido a tentación? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Di que estas piedras se conviertan en pan. No le dijo mala, no. Una circunstancia de su vida, tenía hambre, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, una tentación es algo que el enemigo provoca para incitarte a desobedecer a Dios. Pero cuando Él te incita a desobedecer a Dios, entonces tú le sacas la palabra y lo resistes con la palabra. Entonces, ahí hay muchas tentaciones. Y en esa hojita, allá al final, usted va a colocar las tentaciones en las cuales usted pudiera haber incurrido y la revelación que le da el Espíritu Santo de cómo salir de ella. Pero hay muchas tentaciones. Yo se las voy a leer de manera rápida lo que tiene en la hojita. Dice, cuando tú seas tentado, ¿cuál es la palabra que necesitas cuando tú eres tentado a no asistir a los servicios? ¿Es una tentación no asistir a la iglesia? No. ¿Cuántos domingos has sentido la tentación de no asistir a la iglesia y te quedas en la casa? ¿Has sentido la tentación de quedarte en tu casa durmiendo? ¿Has sentido esa tentación? Ok, entonces hay una palabra que le dice, hay una palabra que Dios le da con la cual, o sea, ¿de dónde vino la tentación? Sí, es de su propia naturaleza humana, pero ¿quién la incitó? ¿Quién la provocó? ¿Quién generó ese tipo de circunstancias? El diablo. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a declarar esa palabra. Cuando tenga la tentación de no venir a la iglesia, entonces usted recuerda, usted le dice al diablo, escrito está, y apártate de mí, Satanás, y le declara Hebreos 10, capítulo 25. ¿Cómo dice Hebreos 10, capítulo 25? Hebreos 10, capítulo 25, ¿cómo dice? Alguien que busque Hebreos 10, Ricardo o Milena, cualquiera de los dos. Hebreos 10, 25, Luz, búsquelo. Ajá. Entonces, cuando usted sienta la tentación de no asistir, ahí tiene la palabra. Apártate de mí, Satanás, escrito está, no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, sino que, ok, entonces, y si usted conoce a alguien, a un hermano que está así, entonces usted lo exhorta, lo alienta, le dice, no, yo paso por ti, yo te recojo, ok, pero el enemigo tiene que ser vencido, amén, gloria a Dios. Muy bien, tiene otra tentación, cuando tiene la tentación de no ofrendar. ¿Cuántos han tenido tentación de no ofrendar? Oye, nadie ha levantado la mano, esa tentación no está en esta iglesia. Cuando tiene la tentación de no ofrendar, bueno, que ella tiene la palabra. ¿Cuántos han sentido la tentación de no cantar mientras los ministros de alabanza están tocando los instrumentos y están cantando? ¿Cuántos han tenido la tentación esa? Yo quiero que busque la palabra, busque lo que la palabra dice, busque la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 16.
Y alguien así muy diestro y muy rápido que me lea Colosenses 3:16. La palabra de Cristo Ajá. mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que te dice la palabra? Que tiene que cantar. Entonces, tú puedes venir a la iglesia sin cantar. Tú puedes venir a la iglesia cuando ya se acabó el tiempo del canto. O puede llegar, no cantaste, no hermano, no puede cantar porque llegué tarde. Ok, eso es mejor a que llegues temprano y sin embargo no cantas. Es una tentación. Ok, hermano, no le voy a leer todas estas tentaciones. Usted las tiene allí. Al final, en el número tal, dice, cuando tenga la tentación de predicar otro evangelio, cuando tenga la tentación de ser perezoso, cuando tengas la tentación de promover discordias y divisiones en la iglesia, cuando tengas la tentación de murmurar contra el hermano, ahí tiene la palabra. Y al final dice, cuando tengas la tentación la que tú vas, y ahí vas a llenar esa vida, todo lo que te hace falta, las que el Espíritu Santo te vaya revelando. ¿Amén? Entonces, ¿con qué vencemos la tentación? ¿Cuál es el arma que Dios nos da para vencer la tentación? La palabra. El Espíritu Santo que ya lo tiene y la palabra que debe buscar. Amén. La oración. Llénese de eso. Llenémonos de eso para vivir vidas en victoria. ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como va prosperando tu alma. En este sentido, alma es mente. O sea, como vas siendo renovado en tus pensamientos, vas teniendo nuevas formas de pensar y por tanto tienes nuevas palabras que hablar y nuevas actitudes con las cuales vivir. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor?